Y ahí ya se está grabando. Bueno, pues entonces, la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ingeniería, les da la más cordial bienvenida a este primer ciclo de conferencias de la Red Nacional de Posgrados del Agua. Este evento es un esfuerzo coordinado por reunir a todas y a todos los programas de posgrados del agua en México en un solo evento. El objetivo es generar un espacio de colaboración y vinculación académica entre los posgrados del agua, así como llevar a cabo macroproyectos con un enfoque inter, multi y transdisciplinar entre nuestros programas. Cedo ahora la palabra a nuestra primera ponente de la tarde y es la doctora Briseida López Álvarez, quien es profesora de la Maestría en Gestión Sustentable del Agua del Colegio de San Luis, con la ponencia Impactos del aprovechamiento del agua subterránea en el Valle de San Luis Potosí. Bienvenida, doctora. El micrófono es suyo. Enhorabuena y adelante. Gracias, muchas gracias por la invitación. Pues siempre es un placer compartir un poquito de lo que uno está trabajando y en particular lo que he venido haciendo en el Colegio de San Luis. Entonces, pues para, digamos, avanzar y no perder más tiempo, pues voy a entrar a la presentación. Entonces, me supongo que habrá en un momento un tiempo para las preguntas. Voy a apagar mi cámara. De repente está un poquito intermitente el internet. Yo espero que no haya problemas, pero eso ayuda. Apagar el video ayuda a que el sonido sea siempre más fluido. Pues bueno, cuando me hicieron la invitación para la plática, fue justamente para hablar de cómo estaba un tanto la situación, si no bien en todo el estado de San Luis Potosí, porque hay muchas, digamos, diferencias entre región y región. San Luis Potosí se divide en 4 regiones económicas, pero guardan cierta relación de corte climatológico o ambiental, podríamos decir, ¿no? Voy a referirme entonces en particular en lo que ocurre o ha ocurrido en el Valle de San Luis Potosí, que es donde se encuentra la capital del estado y buena parte de la vida económica y administrativa del estado de San Luis Potosí. Entonces, a eso se va a referir la plática del día de hoy. ¿Y por qué agua subterránea? Pues porque en esta región, al ser una región ya árida, ya por el lugar donde se encuentra, pues se convierte el agua subterránea en el principal recurso hídrico para cumplir diferentes necesidades o demandas de la población o de las actividades económicas. Ahí está. Pues bueno, así rápidamente y en una presentación o una ubicación geográfica un tanto general, pues el Valle de San Luis Potosí se encuentra en la región del altiplano mexicano. Como decía yo, es una parte importante o es una región, una zona importante desde el punto de vista económico, administrativo en el estado de San Luis Potosí, puesto que aquí se encuentra prácticamente la mitad de la población urbana se encuentra en este valle o en esta región. Entonces también están aquí la parte política o pública del país, están aquí los poderes, es la capital del estado, entonces de ahí también un tanto su importancia, ¿no? Como yo decía, es una región semiárida, ahí tienen algunos rasgos de precipitación, evaporación, y también una de las características que se pueden resaltar o mencionar de este gran valle es que no tenemos corrientes principales o grandes corrientes como ríos o, que puedan estar contribuyendo, digamos, a atender las necesidades de una población que evidentemente ha ido creciendo y de manera muy importante en los últimos 10 años en su conectividad con el Bajío mexicano, ¿no? Entonces, ahí también en esta región se conectan o están conurbados 2 municipios, que es San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. Es lo que los 2 municipios que con su población hacen una región conurbada. Incluso se ha hablado de la metropolización porque se empiezan ya a unir o a juntar con otros municipios, incluso del estado, con el estado de Guanajuato, ¿no? Entonces, bueno, no voy a entrar mucho en esos detalles, pero esta región se ha convertido, o San Luis Potosí en particular, se ha convertido en otro polo económico para conectar las actividades económicas, productivas, manufactureras del Bajío, pasar por San Luis Potosí y dirigir su camino, seguir su camino hacia el vecino del norte, hacia Estados Unidos.
Voy a hablar rápidamente un poquito de antecedentes históricos como para entender cómo ha sido este proceso de cambio o estas transformaciones que yo decía hace un ratito que en los últimos 10, 15 años tal vez han sido muy, muy fuertes. San Luis Potosí se remonta a la época colonial con la llegada de los españoles. Se funda incluso a partir del descubrimiento de yacimientos de oro y plata en una de las sierras que conforma este valle, que es la Sierra de Álvarez, en particular en lo que se llamó Cerro de San Pedro o el pueblo de San Pedro. Pero pues esta actividad minera o actividad industrial que ahora la queremos reconocer como ya parte del desarrollo económico del valle, fue la razón o el motivo de que esta ciudad creciera o fue empezar a desarrollarse desde el siglo XVI, de manera muy importante en el siglo XVII, y que es empezar a transformar el espacio de un lugar, como ya decíamos, árido, con ciertas características en cuestiones del recurso hídrico, porque en los relatos se habla, como yo lo pongo ahorita aquí en la presentación, estaba en la región de la Gran Chichimeca, pero estos valles que había en esta región se caracterizaban por tener varios cuerpos de agua como los manantiales, ¿no? Entonces, Cerro de San Pedro fue, digamos, el pretexto para fundar, la ciudad. Sin embargo, fue en el valle donde la ciudad creció. Cerro de San Pedro no tiene arroyos importantes o escurrimientos o manantiales, sin embargo, el agua estaba en el valle y aquí fue donde empezó los asentamientos españoles y también de algunos grupos nómadas como los chichimecas que empezaron a ser pues conquistados y también ubicados en cierta parte de la ciudad, ¿no? Pero dentro de los primeros mapas o relieves que se tiene en la ciudad, ya se hacía o se distinguían esos cuerpos de agua. La ciudad fue creciendo, en verdad, demasiado rápido, digamos, se fue diversificando las actividades. Estaba la actividad minera, como decía, en el valle, esos puntitos rojos era donde estaban los patios de beneficio en el valle. Los dibujos siguen poniendo esos cuerpos de agua que eran muy evidentes, muy presentes en la ciudad o en esa nueva ciudad que se estaba generando. Y también otra actividad muy importante, otra transformación del espacio, pues eran estos huertos, estas áreas agrícolas que evidentemente servían para alimentar a la población de ese entonces, ¿no? Todos estos procesos, hay una serie de acontecimientos que se dieron aquí. Desafortunadamente por el tiempo, pues no me puedo extender y además, pues no es mi área la parte histórica. He recolectado algunos datos que me ayudan a como entender estos procesos de transformación, pero definitivamente durante los 4 primeros 3 y medio siglos de vida del valle o de transformación del valle, estos cambios se habían dado pues relativamente paulatinos o no se había visto tanto el impacto del ser humano sobre los recursos que había en esta región árida, sobre todo sobre el recurso hídrico. Cuando empieza la urbanización o los asentamientos y a crecer la parte humana, la población, a extender más estos asentamientos, lo primero de los primeros características o rasgos que se sentara la población, pues empezaron a desaparecer. Ya no tenían esos arroyitos o esos cuerpos de agua que, si bien se presentaban solamente en las temporadas de lluvia, pues a la población eran de mucha utilidad, ¿no? Se pasó después entonces, incluso hubo un momento en el siglo XVIII, el uso de un acueducto que rápidamente dejó de ser útil porque no tenía la capacidad para poder llevar agua de la Sierra de San Miguelito, es el otro macizo rocoso que forma digamos, formalmente obras de gran envergadura para la ciudad, como fue la presa San José a principios del siglo XX, y ya empezaban estos cambios hasta cierto punto fuertes, porque en su momento estos cuerpos de agua superficial sirvieron a la población. Después traer agua de la sierra a través del acueducto y después tenerlos en reservorios que daban agua a la población no fue suficiente y empieza de manera muy importante la extracción de agua subterránea. A inicios del siglo XX, finales del XIX, pasó de ser una extracción semi-manual o todavía muy artesanal, la extracción de agua subterránea,
pues se convirtió ya en agua extraída a través de mecanismos como el bombeo, ¿no? O con bombas, que eso cambió drásticamente la configuración, el volumen de agua que se podía ofertar a la ciudad, y eso también trajo cambios muy, muy importantes para la ciudad, ¿no? En términos del recurso. Y definitivamente el que la ciudad creciera en términos de población, en términos de actividades económicas, la llegada del ferrocarril, por ejemplo, también contribuyó mucho, como en estas grandes transformaciones. Pasamos de una ciudad, pues, un tanto rural, adecuándose a estos crecimientos que se dieron, no nada más en San Luis, sino en muchas partes del país, a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, el boom de las urbanizaciones. Fueron muy drásticos y muy importantes para el recurso hídrico. Aquí muestro algunos datos que den idea de cómo estamos incluso en los recientes años, en términos de la mancha urbana y de la población. No los voy a leer, yo creo que ustedes al mirar la presentación los pueden ver, pero lo que sí puedo ir explicando son los mapas que hemos podido crear a partir de las colaboraciones que tenemos con otros colegas y que también han estudiado estos procesos. Vemos ahí, por ejemplo, a partir de cartografía o de mapas de satelitales y recuperación de algún otro mapa que se tiene de la región, pues podemos ver cómo creció la ciudad o la mancha urbana, por ejemplo, del 59 al 2005. El segundo mapa ya es de un trabajo de un estudiante de maestría de la Universidad de San Luis Potosí, de la Facultad del Hábitat, y también él, digamos, hace esta otra parte de los 90s, más o menos, hacia lo más reciente, que es el 17, hacia 2017. Vemos cómo se ha ido extendiendo esa mancha, pero en términos del recurso, en este caso el recurso hídrico, por ejemplo, vemos que en 1960, 59% del agua que se utilizaba en la ciudad provenía de fuentes superficiales y solamente el 41% de agua subterránea, pero todavía de manera muy importante, de estos norias o pozos que eran artesanales o hechos a manos a poca profundidad, 10, 15 metros, por ejemplo, pero ya para el 2005 esto había generado una transformación muy importante. Pasamos de tener un uso de 59 a solo 8% de agua superficial y el 92% de agua subterránea. Hoy en día lo que yo podría decir incluso que este porcentaje puede convertirse incluso en 100% cuando las dos presas que tenemos aquí en la Sierra de San Miguelito, que se almacenan agua para uso público, se quedan secas. Este año la presa, el peaje, que es uno de las presas que manda agua a la planta potabilizadora de aquí de la ciudad, pues prácticamente está vacía, está seca completamente, y eso reduce ese volumen que se puede ofrecer de esta fuente, y entonces son los pozos los que suplen ese volumen de agua, y hay que darlo. Definitivamente el tema de el acceso restringido del agua por las mismas condiciones climatológicas, por ejemplo, que no lleva lo suficiente o de manera irregular como generalmente se tenía, pues hace que también al interior de la ciudad se viva en estas situaciones. Por ejemplo, en el caso de las poblaciones, los tandeos, esto es cada vez ya más evidente, las perforaciones son cada vez más profundas. Ahorita tenemos en el registro que hay un pozo por esta región, que es la zona Soledad de Graciano Sánchez, pero es la zona agrícola todavía, que queda una parte de agricultura no importante, pero sigue estando presente en la región. Es un pozo que está perforado prácticamente 1000 metros de profundidad, entonces eso nos habla de el grado de transformación, de cambio que se ha tenido conforme lo que decía yo, que se tenían, por ejemplo, las norias a 10, 20 metros por mucho que se podían perforar o hacer hace algunos, no muchos, bueno, relativamente no muchos años, ¿no? Entonces han sido cambios muy, muy fuertes para una región de tipo árida, como lo he venido mencionando. Es muy importante mencionar que este acuífero o este sistema acuífero tiene dos unidades acuíferas importantes, la más somera, la que ha sido más impactada en términos no solo de volumen, desde que se formó la ciudad ha tenido presencia o ha tenido impactos por la actividad humana, sino
también en términos de calidad, ¿no? Entonces, son dos unidades acuíferas principales, el acuífero fracturado, que es el más profundo y del que hoy en día dependemos prácticamente al 100%, y el acuífero en un medio granular, que este es el acuífero que les dice es el más somero y el más impactado en términos de calidad. Aquí, como podemos ver en una sección geológica, están en café sería ese medio granular superficial, y el más anaranjadito es el medio volcánico, que es el que, insisto, es el principal o la principal fuente de agua subterránea en la ciudad. Sierra de San Miguelito, Sierra de Álvarez son los que conforman el valle. Sin embargo, las recargas que recibe este acuífero provienen principalmente de Sierra de San Miguelito, y si estuviéramos viendo de frente esta foto, lo que está hacia nosotros, el valle de Villa de Reyes, también hay aportes en esta parte del sur del valle. Como les decía, estas unidades acuíferas han tenido impactos de diferente forma por las tecnologías que se usaban en su momento cuando se empezaron a usar, pero hemos podido identificar como en dos características muy importantes en calidad y cantidad. Ya hoy en día, como les decía, por las actividades humanas, el impacto que ha tenido por muchos años, pues la hacen ya no apta para consumo humano, hay reglas o normatividad, perdón, donde ya está prohibido el uso de esta agua, o el agua de este acuífero. Tiene un componente muy importante de recarga inducida, producto de las fugas domésticas, de las descargas de aguas residuales y de los retornos de riego en esas zonas agrícolas que, si bien les digo, no es tan importante, sigue siendo un elemento de sumo impacto para el temas de calidad. Y en ese sentido, pues también nosotros hemos trabajado la parte de la modelación del acuífero, pues es un tema muy importante para la calidad, del que esta agua tenga poca movilidad al interior del acuífero. Se ha datado, han hecho estudios en la Universidad de aquí del Estado, donde se ha datado el agua, y pues vemos que el movimiento de estas aguas son muy lentas. Se habla incluso de aguas fósiles, es decir, una vez que se terminen, difícilmente, o esas recargas que se tuvieron hace miles de años, difícilmente se van a poder lograr en tiempos, pues, de estas últimas generaciones que estamos aquí, que no estamos acabando el agua del acuífero. Tiene un régimen dinámico, si bien algunas regiones del valle, por su distribución de materiales geológicos, puede verse fácilmente influenciado por las lluvias o las precipitaciones anuales. Hay otras que definitivamente el tema de la recarga y la datación, pues la recarga no es tan rápida. Y por eso se habla de esa recuperación estacional, insisto, pero solamente en algunos lugares del valle. Esto es de las cosas que también he tenido oportunidad de trabajar, el tema de calidad del agua. Se han podido identificar contaminantes propiamente asociados a la parte urbana o las actividades antropogénicas. Los nitratos, por ejemplo, se han mapeado, donde ustedes ven, este es un mapeo de nitratos aquí en la mancha urbana, que se asocian o que están en correspondencia con las zonas agrícolas, pero también con el cauce del río Santiago, que es la corriente que es represada en las presas que ahorita les comentaba yo de San José, perdón, y el peaje. Pero llega un momento que donde cruzan la ciudad han sido pavimentadas, son vialidades. Sin embargo, aquí se siguen haciendo descargas de aguas residuales sin tratamiento. Es evidente eso cuando pasa el río Santiago sobre los vehículos o donde se puede caminar, pues es muy evidente, ¿no? Y estas son algunas de las cosas que hemos trabajado, identificar esos sitios o esos lugares de contaminación. Al interior también de la ciudad hemos hecho con otros colegas que trabajan la parte de hidrogeoquímica, pues esta caracterización, y pues todavía encontramos en algunos lugares presencia de mercurio, de arsénico, de cadmio o de molibdeno, producto de sí la actividad industrial actual, pero también de aquellas actividades mineras que todavía quedan por ahí, los residuos, digamos, de esas actividades mineras que ha tenido de manera intermitente, pero durante todo este tiempo al interior de la ciudad. Alguna vez nos contaba un historiador que muchas de las calles que ahorita son parte del centro histórico, el primer cuadro de la ciudad, pues eran estos patios de beneficio, y pues no había esta parte como ahora que se exige, ¿no? La remediación o la estabilización de materiales mineros bajo cierta normativa, pues simplemente esos residuos o estas cosas que quedaban, pues servían de relleno en las calles, y a eso asumimos nosotros la presencia en algunos lugares todavía de estos materiales, porque hay algunos puntos en el centro, en el primer cuadro de la ciudad, que
pues básicamente son los edificios antiguos, algunas casas, bueno, varias casas habitacionales que quedan, los negocios, pero actividad industrial y de corte minero, pues definitivamente ya hace mucho tiempo que no están presentes en el centro de la ciudad, ¿no? En el caso del acuífero profundo, pues este acuífero, como les decía, es del cual dependemos prácticamente al 100%, más en temporada de estiaje. Este es un acuífero que se ha catalogado como apto para el consumo humano, por eso lo usamos. Sin embargo, pues de las cosas que hay que decirlo, reconocerlo, es que es un acuífero que tiene un problema de contaminación, lo digo entrecomillado, de contaminación natural por el tema de los altos niveles de flúor que tiene esta agua que se extrae del material volcánico de donde se forma este acuífero, y que pues es un asunto que sigue sin resolverse porque no se ha puesto como en tema de los organismos operadores o de la misma Comisión Estatal del Agua o de la Comisión Nacional del Agua, la remoción de este mineral, ¿no? Entonces eso ha tenido problemas en la población. Es muy notorio no sé si conocen aquí la ciudad o han estado cerca de la región, es un problema no solo de San Luis, de Zacatecas, de Durango, el tema de la fluorosis dental. Entonces, es un tema que ahí sigue estando presente y que no se ha atendido pues del todo por ejemplo, las autoridades de salud o, como lo digo, los organismos operadores, ¿no? También el movimiento del agua en este medio es muy lento. Ha sido también, fueron datados en el mismo momento tanto el somero como en el profundo, y por eso, insisto, el tema de la recarga se vuelve una limitante para este acuífero, ¿no? Y esto ha producido que en un medio que tiene baja recarga, en algunos lugares incluso hemos medido que puede ser nula la recarga, y hoy en día con un volumen de extracción muy importante, este acuífero está considerado como sobreexplotado o en déficit, pues genera estos grandes conos de abatimiento o de presiones piezométricas, que lo que hace es que pues cada vez se tenga que obtener agua a mayor profundidad y entonces también con mayor cantidad de flúor, por ejemplo. Este es de los trabajos que me tocó en algún momento hacer para identificar cómo es que ha ido creciendo estos conos de abatimiento, pero también asociarlo con algunos procesos que ya son también cada vez más evidentes en la ciudad, que tiene que ver con la subsidencia. El valle es, por definición, es un valle tectónico que se formó producto de estos movimientos tectónicos, y que también de manera natural existe un sistema de fallas, pero con la sobreexplotación, con estas depresiones piezométricas o de los niveles de agua, pues cada vez se han ido prolongando o profundizando estos fracturamientos o estas fallas, y lo que ha hecho es que ya tenemos, bueno, aquí en la ciudad hay colonias que tienen grandes problemas con su propiedad, con las casas, están completamente dislocadas, hay gente que ya ha tenido que dejar la casa porque ya no es habitable, hay calles que están un poco, no sé si ubiquen, por ejemplo, estos procesos en la Ciudad de México o en Guanajuato, ¿no? Donde se ve completamente desniveladas las calles, ¿no? Y lo que con el modelo numérico, lo que pues podemos comprobar es esta parte, cómo es que los contaminantes se mueven, por un lado sí de manera muy lenta, pero siguen justamente estos procesos o estas direcciones de flujo que se han generado por la extracción excesiva que se ha tenido. Este flujo pudo haber sido de otra manera en otro momento, sin embargo, ahora estos conos de abatimiento no solo generan cambios en las direcciones de los flujos, sino también al arrastre de otros contaminantes que pudieran estar presentes en el agua subterránea. Los últimos años también me he dado a la tarea de identificar o de enlazar algunos procesos sociales o de corte de gestión con lo que yo ya venía manejando un poco más cuantitativo, con las cosas un poco más de corte social o gestión. El colegio es una institución que estudia temas sociales, y en particular en el programa donde yo estoy es Agua y Sociedad, entonces también me he dado la tarea como de ir involucrándome en este tipo de temáticas, y así es como he venido desarrollando el índice de pobreza de agua. Ya lo he hecho para las 4 regiones del estado. Sin embargo, bueno, pues ahorita les presento la del Valle de San Luis Potosí. Ahí se evalúan aspectos tanto biofísicos como sociales, económicos, y se hace este índice, se hacen unas ponderaciones, se les coloca unos pesos a cada uno de los componentes, y es como podemos evaluar
en una escala de 0 a 1 o si lo vemos en porcentaje de 0 a 100, cómo está evaluado el tema del recurso en un espacio, en este caso San Luis Potosí. Podemos identificar con estos polígonos que se han creado, ver cuáles son, digamos, los componentes que están teniendo algún tipo de dificultad. En un trabajo que también pude asesorar en un momento, fue esta definición de qué otros impactos ha tenido toda esta urbanización, todos estos cambios de uso de suelo, transformación, y pues es que en toda esta parte que ustedes ven más en rojo, es la zona industrial que ha crecido, como les digo, en los últimos 10 años, ha sido un boom en el tema del crecimiento industrial, y ha generado pues lo que se conoce como islas de calor, y también ya se empieza a ver efectos, han empezado a hacer estudios de los efectos en los trabajadores, en la población que todavía queda por ahí inmersa como en estas zonas que se han venido industrializando, y lo que implica tener estos islas de calor en un espacio tan árido como lo es el Valle de San Luis Potosí. Bueno, finalmente, como dar algunos aspectos que creo que vale la pena resaltar. Ya decía yo, por ejemplo, que en 2006, pues, estábamos con una distribución de los usos en el agua. El 78% era prácticamente para el consumo humano, el 19 o 20% para agrícola y 7% para industria. Si nosotros vemos ya el 2020, si no son así completamente opuestos como lo que veíamos de agua superficial a agua subterránea, estos cambios se han impactado en la cotidianidad de la ciudad. Son muy evidentes, pero lo que llama la atención también es esta parte de lo industrial. Una de las cosas que en mi caso, que trabajo también el tema de calidad, pues es seguir viendo el tema del monitoreo, que sigue siendo nulo en la ciudad. Son muy poquitos sitios que pertenecen a la red de monitoreo de la Conagua, y además son parámetros que no corresponden a las realidades de los lugares, no solo de San Luis. Se monitorean algunos parámetros que no dan del todo o no dan la idea del todo del comportamiento que se puede tener en estos sitios, porque hay industria minera, porque hay industria metalmecánica, perdón, y además con evidentemente en incumplimiento, por ejemplo, en las normativas con las descargas de aguas residuales, ¿no? Entonces son muy limitados los parámetros que Conagua monitorea, y de todas maneras son también muy limitados, son muy pocos los puntos que se están monitoreando. Nosotros hemos hecho algunos trabajos de esto, sin embargo, pues sigue siendo todavía no del interés de las autoridades, ¿no? El tema del flúor sigue siendo un problema importante. También se han encontrado en algunos pozos plomo y los nitratos que ya les mencionaba, pero pues bueno, no hay mucha respuesta en temas de calidad aquí en la ciudad. Este acuífero ha pasado de 2015 a 2020, como ya les decía, a un déficit. Su déficit ha crecido en un 21%, pero pues eso es el resultado de estos cambios, o esta poca planeación, o esta nula, a veces yo lo que a veces les digo a los de Conagua cuando tengo oportunidad de conversar con algunos servidores públicos, que a los que me invitan a algunas reuniones o participar en algunas cosas, definitivamente no hay proyectos, o no hay un plan realmente que pueda pensarse que es efectivo, porque no es a largo plazo. Son proyectos o son estrategias que ellos les llaman más bien de corte sexenal o del presidente municipal en turno, pero no se está viendo a largo plazo, o en los tres, ¿no? Corto, mediano y largo plazo, como los temas a resolver. Y pues bueno. Sí, perdón. Ya voy cerrando. Nada más como para presentar un panorama ya de lo que se va dando, como les decía, las descargas de aguas residuales, el tema del abasto, del tandeo, que la gente tiene que tener este tipo de dispositivos, las fracturas en el suelo, mucho de la deforestación, las transformaciones que se dan en el espacio, las ladrilleras, la quema de residuos industriales que se da en las periferias de San Luis, y bueno, este crecimiento, estos techumbres de la zona industrial que definitivamente están transformando, a lo mejor haciendo microclimas, pero impactando fuertemente en los procesos de precipitación en el valle. Gracias. Gracias, doctora. Nos pusimos ahí de acuerdo ya para, para finalizar. Realmente, pues, una plática muy interesante, que muestra
pues las problemáticas tan serias, tan graves que tenemos respecto al tema de agua subterránea. Pues ya vamos un poquito tarde de tiempo. No sé si alguien tenga así una pregunta muy breve, algún comentario así muy rápidamente, algo que quieran comentar. Ya veo que ya están la mayoría de los estudiantes que tenemos acá en Chihuahua, la mayoría de algunos maestros. Si quisieran hacer algún comentario, lo pueden hacer escribiéndolo acá en el chat y yo con mucho gusto lo puedo leer. O por el contrario, si quisieran realizar alguna participación y en dado caso de que no haya comentarios o que no haya preguntas, pues podemos pasar a la siguiente presentación. Doctor, doctor, ¿yo puedo hacer una pregunta ahorita en este momento Sí, a la adelante, doctora? adelante. Eh, bueno, felicidades, doctora, por la presentación muy interesante. Me queda nada más la duda, la parte de los estudios de isotopía. ¿Los hacen ustedes? ¿Son autónomos para hacer los estudios de toda la isotopía? Porque la vi pues compleja, ¿no? Y eso es muy caro para que una universidad solvente esos gastos. Esa Sí, sería mi pregunta, doctora. sí, no, la datación la hizo la Universidad del Estado, pero además en colaboración con otra institución, no recuerdo el nombre de la institución, pero es canadiense, en estos convenios y vínculos que se tienen, pero en su momento también hubo posibilidad de hacer algunas cosas de este tipo de calidad por los FOMIX, los que teníamos antes con CONACYT, el gobierno del estado. Entonces fue un Cierto, momento donde se cierto, sí. obtuvieron recursos y vinculación con otras instituciones. Sí, los cómics eran geniales justamente para eso. Qué lástima que ahora ya no los tenemos. Muy bien. Sí, me llama la atención porque que alguien presente estudios de ese nivel, pues no es fácil, ¿no? Que una universidad tenga acceso a eso, ¿no? Felicidades, doctora. Muy excelente, pues, trabajo, información valiosísima. Sobre todo, pues, la parte del centro, ¿no? Del país, centro norte del país, la cuestión hídrica y del estrés hídrico, ¿no? En esa zona pues, muy importante. Felicidades, doctora. Excelente presentación. Nos hace también acá un comentario el doctor José Luis Sánchez. Dice, hay nuevas ideas para remover flúor y otros contaminantes. Si gustan, podemos platicar. Ahí tenemos el contacto con el doctor José Luis Sánchez y ya los podemos juntar ahí a los genios, que yo siempre digo que ese es mi trabajo, pero bueno. En fin, vamos a pasar entonces, nuevamente agradecemos a la doctora Briseida por su brillante ponencia. Vamos a pasar ya a la siguiente plática de la tarde. Nuestro ponente número 2 de esta tarde es el doctor Martín Alfonso Gutiérrez, quien es coordinador en la maestría en Ciencias en Hidrología Ambiental de la Universidad Autónoma de Querétaro, con la ponencia Sistema de Alerta Temprana en la ciudad de Querétaro. Sí, bueno, nada más tengo que darle acá permiso para que nos pueda compartir la pantalla al doctor. Ahí está ya tiene el permiso. Si gusta compartirnos su ponencia. Adelante, doctor. Bienvenido. Listo, ¿verdad? Ya la tienen ahí, ya están viendo la Sí, ahí se presentación. puede ver. Ya estamos viéndola. Listo. Bien, bueno, pues gracias por la invitación. Tengo varias cosas que seré rápido, son muchas cosas y quiero ser breve para dejarnos tiempo para las preguntas y respuestas. Bien, aquí en Querétaro tenemos una red de monitoreo. Somos de los pocos estados que tenemos una red muy sólida. Estamos hablando entre 40 50 estaciones, pensando en que no todas funcionan luego al mismo tiempo, luego tenemos problemas en algunas están en mantenimiento, y bueno, pues ustedes ya saben cómo son los sistemas de monitoreo. Esta red inició por ahí más o menos del 2009, más o menos, cuando nos tocó hacer el plan pluvial aquí en Querétaro, y pues no teníamos información, con agua no nos daba información, la Comisión Estatal tampoco, y bueno, pues no teníamos información. La respuesta del rector en aquel momento fue, pues me dijo Alfonso, pues pongamos nuestra red. Empezamos con 5 estaciones, empezamos a crecer con el monitoreo. Tenemos estaciones, la mayoría son de este tipo, son estaciones Davis Pro.
que no son obviamente de alta precisión. Sin embargo, tenemos 2 Kanben y una Vaisala, que son ya estaciones un poquito más pues profesionales, ¿no? Realmente nuestro trabajo, digamos, al poner estas estaciones que dependen del Centro de Investigaciones del Agua de la Facultad de Ingeniería, realmente no es sustituir el trabajo que hace, por ejemplo, la Comisión Estatal, donde ellos sí tienen sus estaciones, digamos, de mayor calidad, de mayor precisión, o las mismas EMAs de la Comisión Nacional del Agua, que pues esas son las oficiales, ¿no? Nosotros realmente esta red la hemos utilizado para cuestiones de investigación, de tesis, pues, de artículos, de estar trabajando con los muchachos para hacer nuestros proyectos y pues hemos tenido éxito porque ahora, curiosamente, si un parque industrial, por ejemplo, pone una nueva estación, a mí me gusta que ha acudido más a nosotros que a las instituciones estatales y federales, y es por esta razón que les muestro aquí. Eh, Nosotros no solo tenemos el monitoreo, sino que nuestro centro de investigación se ha dedicado desde entonces, desde ese año que les comento, hemos trabajado en herramientas de hidroinformática justamente para aprovechar a tiempo real todas las mediciones climáticas que se hacen con nuestras estaciones. Tenemos muchas, hay unas que están nuevas, unas que están en proceso de volverlas a programar, en fin, bueno, hay de todo tipo, ¿no? Vale la pena que les comente que también, ahorita les voy a platicar más adelante, nuestro centro de investigaciones del agua, donde está la maestría y donde está esta red de monitoreo, pertenece también y tiene un trabajo con el Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO. Y bueno, parte de nuestro trabajo, en específico de hidroinformática, lo llevamos a cabo y tenemos una colaboración con el Centro Internacional de Hidroinformática de la UNESCO, que es un centro UNESCO binacional. Aquí nos podemos dar cuenta de la importancia que tiene la hidroinformática a nivel mundial, dado que existe un centro compartido por Brasil y Paraguay, que está justamente en sus fronteras, donde está la presa Itaipú. Ahí es donde está ese centro de hidroinformática. Y bueno, pues es un gusto siempre para mí compartir de que pues, estos desarrollos y estos trabajos que hacemos llegan a ese nivel de América Latina y del Caribe, y que bueno, realmente trabajamos 2 facultades, la Facultad de Ingeniería con su centro de investigaciones del agua, que es el que me toca coordinar a mí, más el Centro de Desarrollo de Hidroinformática de la Facultad de Informática de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Rápidamente, obviamente no voy a detenerme en esto, la idea era justamente mostrarles solo el panorama general. Dado que tenemos monitoreo, por ejemplo, en época de lluvias a cada minuto y cuando no es entre 5 y 10 minutos, que hacemos la telemetría de las estaciones, podemos tener tenemos una herramienta, por ejemplo, para calcular la erosión hídrica, dado que podemos utilizar el factor 30, por ejemplo, en cálculo, digamos, ¿no? De la pérdida de suelo, ¿no? Es algo muy simple, tampoco crean que son muy sofisticadas, algunas sí tienen ya mucho trabajo y bueno, tenemos de todo, ¿no? Hay herramientas de todo. Está la herramienta de descarga de datos, que esa pues, es importante. Tenemos también la de las curvas, intensidad, duración y periodo de retorno. Cuando ocurre un evento, una lluvia fuerte, inmediatamente terminando, podemos ir a la herramienta y automáticamente nos ubica el evento que acaba de ocurrir en la curva de la zona metropolitana de Querétaro. Entonces fácilmente podemos conocer cuál es la intensidad, la duración y el periodo de retorno. Otra herramienta es el almanaque, que pues simplemente es un visualizador de los eventos. Esta es una de las herramientas que más hemos trabajado, que es la de interpolación espacial. Empezó así como está con 3 estaciones. La idea es poner una estación virtual en la zona metropolitana y esa estación virtual cada minuto pues hace una interpolación espacial de los valores y presenta en ese sitio el valor. Los muchachos ya han trabajado en una nueva versión, ya tenemos una versión que utiliza 10 estaciones y con 4 o 5 métodos, según recuerdo, de estimación de interpolación espacial. Obviamente todas estas herramientas, como se imaginan, pues están registradas, tienen pues derecho de autor y han sido transferidas, pues incluso como les decía, a algunos países y algunas otras regiones. Otra de las herramientas que gusta mucho es esta del semáforo de alerta,
porque en Claro, época de sí. lluvia nuestras estaciones se pintan de colores según tenemos dos mapas, uno de acumulados y otro de intensidades, y es Protección Civil que nos ha pedido estas herramientas. Esta es una foto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el SECOM, y el C4 aquí en Querétaro. No las tomé yo he entrado con ellos, pero no nos dejan tomar fotos. Estas fotos me las mandaron ellos, donde en época de lluvias, donde están las cámaras de seguridad de la ciudad, pues gestionan la época de lluvias con esta red de monitoreo, ¿no? Y se rigen justamente por los protocolos de colores, ¿no? Que ellos mismos pusieron y los colores están seleccionados justamente para intervenir, ¿no? El semáforo de arriba es el de temperaturas que nos lo pidieron, dividido en las 4 partes que tiene la ciudad, pues la zona centro, la metropolitana y la zona de la sierra y el centro, ¿no? Y la zona de semidesierto. El de arriba son temperaturas, porque en diciembre, en época de invierno, pues ellos tienen, Protección Civil tiene que gestionar adecuadamente las temperaturas también. Y bueno, pues esto es lo que tienen, es una de las tantas labores, pues, que estas herramientas, que no solo es el monitoreo, sino la herramienta que está asociada con esto, pues da a la sociedad, digamos, ¿no? Otra herramienta, bueno, pues es la obtención justamente de todos los estadísticos básicos. Cuando llueve, pues se sacan las láminas, los máximos, todo eso. Otra herramienta que tenemos que ahorita desafortunadamente cambiaron algunos protocolos de algunas imágenes de satélite, esperamos resolver pronto, pero teníamos la descarga de las imágenes a tiempo real de la NASA de nuestro país, del GOES 12, lo que pasa es que ahora cambiamos al 16, es por eso que tenemos que adecuar nuestra herramienta, y entonces se descargaba la imagen cada 15 minutos y con un clic dábamos sobre la imagen en el sitio que queríamos y nos daba la ubicación del píxel en latitud, longitud y nos daba el brillo, y bueno, es un algoritmo que se tiene ahí y habría la posibilidad de calcular la intensidad de la precipitación solamente por función de la temperatura de la nube y la gama de grises, ¿no? Esa es una herramienta muy conocida que se llama hidroestimador y que hemos ido perfeccionando, ¿no? Se usa en Estados Unidos, de hecho el Servicio Meteorológico Mexicano la tiene a tiempo real, y bueno, esta es la versión nuestra, digamos, de este hidroestimador. Otra herramienta muy interesante que hemos desarrollado y que vale la pena que tengan en cuenta que todos estos desarrollos, como decía yo hace rato, pues tienen una tesis de doctorado o de maestría, o empezamos con tesis de licenciatura, obviamente hay artículos relacionados a todo esto, y bueno, pues esa es la solidez de estos desarrollos tecnológicos. Esta es una herramienta interesante que iniciamos con los chicos del ejército mexicano, los meteorólogos que están aquí en la zona militar, y es justamente tratar de pronosticar el inicio de la precipitación por el cruce de 2 series de tiempo que están representadas ahí. Cuando las series se cruzan en una dirección, se cuentan entre 6 y 8 horas y se vuelven a cruzar en la siguiente dirección, en la dirección opuesta, cuando empieza la precipitación. Eso ocurre y ha sido pues motivo ya de varios papers, una tesis de maestría y actualmente una perfeccionando este algoritmo de doctorado. Hicimos la regionalización también de tormentas por huracanes de toda la República Mexicana, y esta herramienta es interesante porque nos permite aprovechar la lluvia en 24 horas para, con las curvas de Hopf, desagregar tormentas, y donde no tengamos registros de pluviómetros, por ejemplo, digitales pues de balancín, donde no tengamos lapsos de tiempo menores a 24 horas, con esta herramienta podemos utilizar el valor de 24 horas y desagregarlo. Tenemos otra herramienta con diferentes funciones de distribución de probabilidad, que pues es lo que se usa, ¿no? en hidrología para el diseño de obras. Y bueno, esta normalmente está en mucho movimiento porque tenemos nuevas distribuciones, luego hay unas que están bien, fallan, estamos en las bivariadas, en las mezcladas, en fin, hemos trabajado bastante en esto. Este es interesante, hemos estado perfeccionando esta, desafortunadamente la pandemia nos agarró justamente en pleno trabajo de esta. Son modelos lluvia y escurrimiento, y la idea es que así como vieron ustedes las estaciones que se iban pintando de colores justamente con las intensidades de lluvia, hacer lo mismo con nuestros drenes, con la mayor parte de los drenes, con modelos sencillos de lluvia y escurrimiento, y pues que se pinten de colores. Esto ya lo logramos una vez. De hecho, esta imagen que tienen aquí es cortesía del ingeniero Guillermo Leal de la empresa Innsbruck, con la que firmamos un convenio y logramos en México hacer esto.
Este es un PDF, en la presentación en PowerPoint se ve animado, ¿no? Los colores y cómo funciona. Ya logramos hacer eso, estábamos por hacerlo antes de la pandemia aquí en Querétaro, y bueno, pues seguiremos trabajando en que la población pueda entrar a nuestra red de monitoreo y no solo vea el semáforo de precipitaciones, sino también vea el color de los caudales. Y bueno, ahorita igual voy a actualizar porque se habían quitado los números de la tenencia. Perdón. Tengo tiempo, ¿verdad? Todavía, díganme. Les platico rápido del Centro de Investigación. Sí, porque alguien tenía su micrófono abierto, ¿verdad? Bueno, entonces todo esto que vieron ustedes está justamente, tiene su sede, digamos, en el Centro de Investigaciones, que se crea justamente en el 2008 como la sede del cuerpo académico de hidráulica, que somos un cuerpo consolidado y definitivo, no solo consolidado, sino definitivo, PRODEP, desde hace mucho tiempo. Y bueno, somos pues la sede del cuerpo académico, es el centro de investigaciones, es la sede de la maestría en hidrología ambiental, y también somos la sede de la coordinación regional para Latinoamérica y el Caribe de la Iniciativa Internacional sobre Inundación. Rápidamente voy a pasar muy rápido algunos proyectos que hemos tenido para que los vean. Pues hemos trabajado con cuestiones de ríos, proyectos ejecutivos, procesos de erosión. Hemos instalado sistemas de alerta en Chiapas, proyectos ejecutivos. Nos tocó trabajar para el acueducto famoso del Zapotillo y los Altos de Jalisco. En 2008, proyectos también de Conagua, con estudios de factibilidad de proyectos contra inundaciones. Colaboramos en el Programa Nacional Hídrico en el 2008. Proyectos con ACID, por ejemplo, uno muy interesante del doctor Enrique González Sosa sobre cuestiones de índices de certificación. También cuestiones de calidad del agua en Oaxaca, más proyectos sobre diagnóstico y problemática de inundaciones. Un proyecto muy interesante con CONACYT sobre la cuestión de infiltración pues, en pozos. Aquí en Querétaro, cuestiones administrativas con la dirección local de Conagua. Proyectos PRODEP, por ejemplo, en este caso, cuestiones de huracanes y eventos extremos. Un proyecto ahí con Pemex para cuestiones de medios fracturados y todas esas cosas. La propuesta normativa que teníamos por ahí para aguas pluviales. Un estudio de calidad del agua aquí en nuestro río, en San Juan del Río, en el río San Juan. Y bueno, cuestiones de riego. Tenemos un área muy competitiva. Tenemos actualmente al Premio Nacional de Riego, el doctor Carlos Chávez, trabajando con nosotros. Así es que esta parte de riego ha crecido mucho. Y bueno, pues el plan pluvial que les comentaba, y bueno, capacitación a las comisiones estatales. Nuestro convenio con la empresa Inesproc, que ha funcionado mucho para poner un sistema como o empezar a poner un sistema como en México, porque en México pues igual no tienen datos, las empresas no tienen datos, igual que nos pasó aquí. Entonces, poco a poco esta empresa, bueno, pues ha empezado a poner sus estaciones, así como lo hicimos nosotros. Más proyectos de riego y ya algunas imágenes, ya para terminar, es parte de nuestro centro de investigaciones. Tenemos una zona de modelos grande en la parte exterior, y todo, pues, simuladores de lluvia, todo lo que se imaginan ustedes. Hemos estado trabajando con los chicos de mecatrónica y los chicos de instrumentación en crear nuevos dispositivos para medir a tiempo real, sobre todo pensando en lo que les comentaba de los ríos, ¿no? De que se pinten de colores y todo eso. Pues hemos estado probando nuestros sensores. Somos muy prolíficos, pues, y los chicos muy inquietos, ¿no? Prolíficos en escribir y los chicos inquietos en estar probando y trabajando, ¿no? Cuestiones ahí nuevas, y pilas de puente y erosión, y esta imagen en el PowerPoint les decía yo que se mueve por ahí. Y usamos pues todos nuestros modelos, participamos siempre recibimos alumnos de verano en los programas del FIN y el de la Academia Mexicana de Ciencias. Y bueno, si no mal recuerdo, es el modelo del río Cahuacán en Chiapas, justamente por un estudio de corte de meandros que se hizo. Todas estas imágenes están animadas, les decía yo, en la presentación de PowerPoint que voy a compartir con ustedes. Y este es un estudio muy interesante que se hizo sobre el rompimiento de bordos y la evolución de la brecha en estructuras, ¿no? Es algo que hemos trabajado también, que ahorita esperamos que Miguel Ángel empiece su tesis ya de doctorado en este tema.
y la idea era proponer algunas obras antes de estos bordos para disminuir la rapidez con la que se rompe, ¿no? Muchas veces el rompimiento súbito de estos bordos es lo que causa pues, daños muy fuertes. Entonces, se han probado diferentes estructuras antes de los bordos para evitar el rompimiento. Y bueno, pues se tiene la modelación en laboratorio, se tiene la modelación numérica también, pues, es lo que trabajamos. Y bueno, pues más alumnos ahí trabajando, y nuestros profesores y todo eso. Logramos, ahí rápidamente nada más para que vean, un premio a la mejor tesis de maestría en 2016 por el estudio a tiempo real de medir en un dreno urbano a tiempo real las dos cosas, precipitación en 2 estaciones a cada minuto y niveles de río a cada 5 segundos, ¿no? Entonces, pues, piensen que si tenemos lluvia y escurrimiento en un dreno urbano, pues podemos calibrar la cantidad que quiera yo de modelos. Ya no es un modelo teórico, sino ya es un modelo calibrado, porque pocas veces se tiene acceso a mediciones de caudales en un dreno urbano a tiempo real. Y bueno, esto también evolucionó, pues obviamente con nuestras empresas que tenemos nuestros convenios y nuestros socios con los que trabajamos. Y bueno, pues tenemos toda esta numeración bidimensional, cuestión de calles. Esto obviamente se anima, les decía yo. Queríamos antes de la pandemia hacer un pequeño modelo de calles para, ver pues qué pasaba, ¿no? Con los sensores de presión y todas esas cosas. Estas imágenes también se animan, son el desbordamiento del río de los Remedios, que se simuló con la empresa Innsbruck y que nosotros hicimos lo propio en el río Querétaro para inundar el centro histórico, que pues es patrimonio, que hay que pues, saber, ¿no? Qué sucede con todo. Y bueno, pues al final es eso, pues el espíritu de hacer buenas obras. Tenemos siempre esta idea, pues, de hacer todo un desarrollo integral de la hidrología combinada con la hidráulica y la parte ambiental, y también, pues, la mecánica fluvial, toda la parte de ingeniería fluvial, trabajar en esto. Obviamente generamos documentos técnicos y como les decía yo, pues trabajamos en conjunto con el Programa Hidrológico Internacional. Esta iniciativa inició en el 2005 a nivel internacional, que se crea la Iniciativa Internacional sobre Inundaciones la Organización Meteorológica Mundial. Crean esta iniciativa con 4 ámbitos para trabajar y 5 actividades con las que se cruzan, y es la forma en la que nosotros trabajamos. Ya después verán con detalle aquí a qué se refieren cada uno de estos ámbitos. Y bueno, piensen que además de tener la maestría, la red de monitoreo, el centro de investigaciones, bueno, pues todo se conjunta en esta parte. Estos son los países con los que colaboramos, están encabezados obviamente por México, que eso es muy interesante. Eh, no por nada, digamos, México es la coordinación regional para América Latina y el Caribe en esta materia, y también, bueno, pues no es coincidencia de que esté en este centro de investigaciones, ¿no? Y aquí ya nada más para finalizar, bueno, pues, pues nos han entrevistado, pues obviamente la gente de CONACYT. Acabamos de terminar 2 cursos el día de lunes y martes. Ayer hicimos el último a nivel latinoamericano, justamente en capacitación de eventos extremos para la gente de Latinoamérica con los países que vieron. Y bueno, pues tenemos aplicaciones también, casi de todo lo que hacemos para el teléfono. Y bueno, pues somos ahí medio famosillos, pues, porque nos entrevistan y todo eso. Y bueno, esto es un aspecto así general de lo que les quería yo comentar y había yo prometido platicar aquí con ustedes. Entonces, es toda mi presentación. Gracias al doctor Alfonso Gutiérrez por esa plática tan interesante. Pues un enfoque diferente a lo que platicaba la maestra Briseida, la doctora Briseida, pero no por ello menos importante y menos interesante. Pues nos quedan un par de minutitos. Realmente yo exhorto aquí a los alumnos, a los maestros, si quieren participar, lo hagan. Realmente los ponentes que tenemos son muy brillantes y siempre están muy interesados de tener vinculación, de tener colaboración con alumnos, con maestros. Entonces, pues bueno, no sé, a ver, está por ahí, igual que los otros días, ya me toca aventar un poquito así
la pelota, exhortar a los alumnos a participar. ¿Estás por ahí, Laura Castillo? ¿Si estás o no estás? Bueno, veo que está ahí con el micro cerrado, a lo mejor está un poquito ocupada. Siempre es así, doctor, con los alumnos, no se preocupe. Sí, sí, pero bueno, es parte de... también, bueno, a ver, César Holguín, veo que estás por ahí, un alumno que fue egresado de la maestría. ¿Algo que quieras comentar, César? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Entré un poco tarde a la reunión, me pareció bastante interesante. De hecho, ahorita me encuentro acá en el estado de Querétaro. Se me hizo bastante interesante lo que pude captar de la red de monitoreo de las precipitaciones. Ujú. Pues me gustaría ver si me pudiera mandar la presentación para darle una revisada, ¿verdad? Pero muchas felicidades, doctor. Muy, muy interesante el tema y los estudios que realizó. Gracias, César, muy amable. Sí, con todo gusto compartiremos la presentación. Em, bueno, en el caso de, a ver, acá está también Claudia. Algo que, si estás ahí, Claudia Hernández, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieras hacer? Sí, aquí estoy, Miguel. Igualmente, doctor, felicitarlo, está muy interesante su tema. Estábamos viendo, a mí me tocó entrar la semana pasada a otra conferencia y también hablaban de lo mismo, de pues sí, el monitoreo que tienen ahorita aquí en Chihuahua. Entonces me llamó mucho la atención su plática. Gracias, Claudia. Bueno, aquí también pues las felicidades, las felicitaciones deben de ir a los dos ponentes, no solamente al último. Entonces, realmente a los dos, muchas felicidades. Y bueno, lo mismo que les menciono siempre, si alguien quiere realizar algún comentario ahí por el chat, lo pueden hacer sin ningún problema, yo lo puedo leer. Pero bueno. Si no hay ninguna otra duda o si no hay ninguna otra pregunta, vamos a finalizar este día. Ya vamos a terminar el día de mañana con una plática también, espero, igual de interesante que las que hemos tenido a lo largo de toda esta semana. Entonces, pues bueno, nuevamente agradezco a los ponentes por su tiempo, por su esfuerzo, por su dedicación. Yo sé que son personas muy ocupadas y que nos brinden un poquito de su tiempo es algo que siempre agradecemos aquí en la universidad. Dice por acá el doctor José Luis Sánchez, felicidades a los dos ponentes. Gracias. Pues bueno, esta plática se está grabando, ya lo habíamos comentado, la vamos a subir ahí a la página de YouTube de la Facultad de Ingeniería y posteriormente la vamos a compartir con todo aquel que esté interesado. Entonces, pues bueno, vamos a finalizar siendo las 5 de la tarde con 3 minutos del miércoles 30 de marzo de 2022. A nombre de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería, me permito finalizar esta sesión. Muchas gracias a todas y a todos y que tengan una excelente tarde.